resolución 70, incluso desde el 2011, si ustedes miran en la parte final de la resolución, incluso con una de las modificaciones que hay de la 70, hablan del número predial nacional, que es un número predial que contiene más dígitos, de luego que contiene más información, que también vamos a verificar que tiene adicional, para identificar estos números prediales. Entonces, este número en esta ficha predial que estamos manejando, que venimos manejando, lo venimos manejando con esos 20 dígitos, pero también adicional tenemos que tener el número de los 30 dígitos. Que aquí pues obviamente no está consignado porque la ficha no está diseñada para eso. Incluso este documento ya como que tiende a desaparecer porque como les digo, las direcciones territoriales que manejan el Sistema Nacional Catastral, que la información está completamente digitalizada y sus procesos catastrales también, ya manejan directamente el formato de los 30 dígitos. Entonces, incluso, les comentaba, cuando les hablé esta mañana también, perdón, les decía que hasta el año pasado teníamos de las 22 direcciones territoriales 12 en sistema tradicional, o sea, con base en lenguaje como la información alfanumérica y gráfica y la database correspondiente a la parte geográfica. Y las 10 restantes estaban en el Sistema Nacional Catastral, donde ya todo está digitalizado. Pero a partir del otro año ya empezaron a darse capacitaciones para otras territoriales, la del Meta, no me acuerdo cuál otra. Incluso ahorita se encuentra en capacitación también la territorial Cauca, para el Sistema Nacional Catastral. Entonces la tendencia es que todas las territoriales están en el mismo sistema único, Sistema Nacional Catastral. Y desde luego, ahí sí, directamente se maneja la información asociada con el número predial nacional de 30 dígitos. Entonces, por ahora, estas fichas prediales 100 como vamos a manejar 20 dígitos, pero también el de 30 dígitos. Pero entonces los documentos están identificados con el de 20 dígitos. Entonces les decía que eran 17 los que estábamos viendo, perdón, 2, 3, 5, 15. Profe, son 15. Sí, 15, exacto. Sí, acabé de caer en cuenta. 15 dígitos, porque los otros 5 son 2 del departamento, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Y 3 del municipio. Entonces, estos dígitos del departamento y del municipio lo da la división político-administrativa que tiene el DANE. O sea, estos 5 dígitos del departamento y del municipio no los aporta el DANE, en la división político-administrativa que tienen dividido el país. Entonces existe, a ver si por aquí lo tengo. Sí, aquí está. Entonces, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, señor. Exacto, entonces aquí tenemos la división político-administrativa, que se llama Divipola, obviamente establecida por el DANE, y aquí están los departamentos con su código correspondiente, y desde luego el municipio, de acuerdo a su departamento, al código que le corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí está Antioquia, todo el departamento de 05. Y los municipios, entonces, empezando por Medellín, bueno, es importante que tengan en cuenta que todos las capitales de departamento siempre van a tener 001. Pues en este caso, Medellín, el código de departamento es 05 y el código del municipio es 001. Y pues los demás, como lo designaron ahí en el DANE, tienen esos números que están ahí, como ven aquí donde dice código del municipio. Entonces, por ejemplo, aquí apartado, entonces dice el código de departamento es 05 y el código del municipio es 045. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si bajamos y miramos por allá otro departamento, por ejemplo, Bolívar. Mire, por ejemplo, está aquí también Bogotá. Desde luego, Bogotá, como es un distrito, el distrito capital tiene como código de departamento 11 y código del municipio 001. ¿Sí? Mientras que Cundinamarca tiene código 25 y desde luego todos los municipios pues, correspondientes. Entonces, si miramos, aquí está Bolívar, aquí está Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, ¿sí ven? Entonces tiene el código 25 de departamento
Y de acuerdo al municipio, pues el código correspondiente de 3 dígitos. Entonces, por ejemplo, Caparrapi es del 148. Entonces, como se dan cuenta, de acuerdo a la división político-administrativa que se denomina Divipola por el DANE, estos 5 dígitos ya están definidos. Lo que quiere decir que en nuestra ficha predial, estos 5 dígitos iniciales del código de los 20 dígitos ya está definido completamente. Los restantes 15, que son los que aparecen aquí en la ficha predial, pues son los que vamos a mirar. Entonces, ¿cómo los identificamos? Entonces, están definidas esas casillas así. Si es urbano o rural. Entonces, si es urbano, los 2 primeros dígitos es el tipo de avalúo. Entonces, se define los tipos de avalúo siempre. Las cabeceras municipales van a tener tipo de avalúo 0,1, siempre. Cualquier cabecera municipal y cualquier municipio, 0,1 tipo de avalúo. ¿Sí? Sí, eso es para predios urbanos, si estoy hablando de predios urbanos. Si existen corregimientos o centros poblados, como les decía yo en los planes de ordenamiento definidos como urbanos, que ahí estén en el plan de ordenamiento constituido como urbano, que nosotros los tengamos que inscribir como urbanos, el tipo de avalúo va a ser también 0 algo. Entonces, si ya está el 0,1, porque el 0,1 lo tienen todas las cabeceras, pues va a ser del 0,2 en adelante. Entonces, el 0,2, tipo de avalúo 0,2, ya vamos a entender, no solamente con mirar ya estos 2 dígitos ya entendemos, nosotros ya los que nos empezamos a meter en el tema catastral, y vemos ese número, ya entendemos que es un centro poblado, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 11, 20, 15, ¿sí? Entonces, si empieza el tipo de avalúo con cualquier número diferente de 0,1, ya entendemos que es un centro poblado ubicado dentro de la zona rural del municipio correspondiente, ¿sí? Entonces, los predios rurales, ¿cómo los identificamos? El tipo de avalúo siempre va a ser 0,0. Entonces, dense cuenta nomás que con identificar el tipo de avalúo, o sea, este código de estos 2 dígitos, ya estamos identificando primero si el predio es urbano o rural, y segundo, identificando si es un centro poblado, ¿sí? Solamente con el número ya sabemos eso. No hay necesidad que nos digan, ¿el predio es urbano o es rural? Entonces tiene 0,0, ¿qué es? Rural. Tiene 0,5, centro poblado. Tiene 0,1, urbano, cabecera municipal. Tiene 0,8, urbano, pero centro poblado, ¿sí? Entonces, ahí ya identificamos con esos 2 dígitos que el tipo de avalúo nos define si el predio es urbano o rural. Entonces, 0,0, rural. 0 algo, urbano. 0,1, cabecera municipal, y 0 cualquiera, centros poblados, identificados como urbanos, ¿sí? Eso con respecto al tipo de avalúo. Con respecto al sector. Entonces, también tenemos sectores urbanos y sectores rurales. Entonces, estos sectores, como les decía, ya de aquí en adelante, nosotros ya no los definimos, sino desde luego los define los municipios, de acuerdo a sus planes de ordenamiento, o en los proyectos de formación, cuando de pronto no exista o nos solicite el mismo municipio que nosotros como catastro generemos sectores por características que ellos consideren fundamentales, de acuerdo a lo que ellos determinen en su ordenamiento territorial. Entonces, áreas de terreno que son con características muy particulares y muy diferentes a otra, que ellos quieren que estén sectorizados y identificados dentro de nuestra codificación catastral. Desde luego lo determinamos y determinamos el sector correspondiente y lo identificamos, siempre empezando por 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí? Porque si dice 0,0 es porque no tiene nada. Y si no tiene sectores, pues se le pone 0,0. Y lo mismo pasa con los predios urbanos. Entonces también pueden estar sectorizados, dependiendo de, les digo, el ordenamiento que tenga su territorio. Entonces, como vamos a darnos cuenta, en el número de 30 dígitos existen las comunas que sí están definidas dentro del plan de ordenamiento, pues si están definidas, identificadas, pues se le dará su código correspondiente y se consignará dentro del número predial. Aquí no están, por ejemplo, las comunas, que allá sí van a estar en el número predial de 30 dígitos. Número predial nacional se llama, NPN, número predial nacional. Este es el número convencional de los 20 dígitos.
El siguiente componente es para el urbano manzana y para vereda, perdón, para rural vereda. Entonces las manzanas, desde luego, esas sí las identificamos nosotros de acuerdo a cómo hagamos nuestra formación catastral y desde luego identificando lo que es una manzana, definiéndola como tal y numerándola como tal. Entonces ahí vamos después a ir mirando cómo es que se enumeran las manzanas. Y lo mismo a las veredas. Entonces estas veredas ya están definidas por los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a su división político-administrativa, que igual el catastro no puede inventarse, no tiene que ser lo que diga ese documento, y de esa manera se identifican. Si son 30 veredas, entonces aquí tiene que existir máximo hasta el 0030 de vereda como codificación dentro de ese municipio. Y pues la numeramos de acuerdo hasta nuestra convención que tenemos para hacer las numeraciones tanto de manzana como de veredas. Entonces cada una de estas manzanas veredas tiene hasta 4 dígitos para utilizar. Ya en cuanto con respecto a los predios, desde luego también tenemos 4 dígitos también asociados a esta característica, y esa también nosotros somos los que la definimos, porque ese número lo estamos generando nosotros. Entonces también nosotros tenemos una convención para generar estos predios, después cuando miremos, o incluso ahora que miremos más adelante una carta catastral, les voy comentando cómo es. Y lo mismo entonces se define tanto para predios urbanos como para predios rurales. Entonces siempre se van a identificar de acuerdo a una convención, que ahorita les digo cuál es. Y la condición del predio, que son los últimos 3 dígitos, tanto para urbano como para rural, lo determinamos nosotros dependiendo de qué. Entonces, si es un predio que no está en propiedad horizontal, que no tiene una reglamentación en propiedad horizontal, es un NPH que llaman, no propiedad horizontal, la condición del predio va a ser 000, igual que en lo rural, 000. Si nosotros tenemos una propiedad horizontal en altura, desde luego tenemos que identificarla dentro de nuestra manzana o dentro de nuestra vereda con esta condición. Entonces la condición siempre va a empezar por el 900 algo. Entonces, por ejemplo, en la manzana 15 hay una propiedad horizontal, entonces está el 901. Si hay 3 propiedades horizontales, entonces habrán predios de acuerdo a la misma manzana, de acuerdo al predio, y por supuesto con condición 901, 902, 903. Entonces, si una manzana, por ejemplo, una propiedad horizontal, hay un predio donde se hacen 10 apartamentos, se generan 10 apartamentos en esa misma manzana, pues obviamente va a existir los números prediales correspondientes con el 901 repetido 10 veces, ¿sí? O sea, números prediales diferentes repetidos con condición 901. Entonces van a dar 10 predios diferentes con condición 901. Entonces ahí estamos entendiendo que hay una propiedad horizontal en esa manzana que tiene 10 unidades y desde luego es una propiedad horizontal en altura. Si hay 2 propiedades horizontales, entonces debe existir un 902 y la cantidad de predios que tenga esa propiedad horizontal también con ese 902. Entonces, si tiene 5, entonces van a haber 5 números prediales con el código 902, desde luego asociadas a esa misma propiedad horizontal, ¿sí? En altura, cuando son apartamentos. Cuando la condición de propiedad es 800, entonces es referida a condominios, que es una connotación diferente de las propiedades horizontales, que también otro temita por ahí para tocar en algún lado, para que ustedes identifiquen. Los que no lo saben, una propiedad horizontal en altura, a diferencia de una propiedad horizontal como condominio. Entonces esos condominios se codifican con códigos 800, igual. 801, 802, 803, 804, dependiendo de los condominios que existan dentro de esta manzana o dependiendo de los condominios que existan con esa condición dentro de esa vereda. Entonces se van a denominar 800. Entonces ya identificamos si es un 800, ya sabemos que es condominio, y si es 900 ya sabemos que es propiedad horizontal natural. ¿Qué es la diferencia? Desde luego, como se haya hecho la reglamentación de propiedad horizontal, para determinar si es condominio, para determinar si es propiedad horizontal en altura. Entonces, más adelante tocamos el tema para puntualizar. Entonces, esas son hasta ahora esas 3 condiciones de propiedad que nosotros tenemos. Uno, cuando es no pH, que no está en propiedad horizontal, entonces es 000. 2, cuando está en propiedad horizontal en altura como apartamentos, entonces propiedades 900
algo, ¿sí? Cuando está, y tercero como propiedad horizontal, como condominio, entonces es 800 algo. Aquí es donde configuramos la condición de propiedad. Y la otra condición del predio es la mejora. Les comentaba, una mejora es una construcción que está inscrita en el catastro cuyo propietario es diferente al propietario del terreno. Entonces esto se da, por ejemplo, cuando mi papá tiene una finca en alguna parte y él tiene su casa y vive ahí, entonces yo le digo que yo quiero hacer mi casa, que si me hace la casa y él me dice, sí, claro, listo, pero entonces el impuesto de la casa yo no lo pago, lo paga usted. Entonces, bueno, listo, estoy de acuerdo. Entonces cuando vayan de catastro, le manifiesto al catastro diciéndole, mire, esta finca es de mi papá, todo el terreno es de él y las construcciones que existen todas son de él, menos esta, porque esta es mía. Entonces, por favor, esta construcción inscríbala a mi nombre y yo pago el impuesto predial de la casa. Entonces, ¿qué hace catastro? Lo genera dentro del predio con el mismo número predial, pero no el mismo número predial que termina en 00. Entonces, esa ficha predial va a ser todo este mismo número, exactamente el mismo, y aquí ya no va a ser 000, sino va a ser 001. Entonces quiere decir que hay una mejora dentro de ese predio y no va a ser mi papá el propietario de esa mejora, de esa construcción, sino voy a aparecer yo como propietario con mi documento de identidad y obviamente va a ser informado al municipio y el municipio va a cobrar el impuesto predial de esa mejora. ¿Sí? Entonces eso es lo que se denomina mejora y entre comillas esa mejora es un predio para catastro. Entonces, esas son las 4 condiciones de propiedad que tienen nuestros predios dentro de la inscripción catastral. ¿Dudas al respecto? ¿Preguntas, aclaraciones? No, señor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos. Esto es un tipo de levantamiento sencillo, un levantamiento que se hace de una manzana, hecha pues, con un equipo de levantamiento topográfico, que incluso nosotros también debemos aprender a hacerlo cuando no tengamos el recurso, que desde luego hoy en día todo es tecnología, hoy en día incluso los mismos celulares tienen GPS y podemos recurrir a muchas alternativas y desde luego si los procesos catastrales tienen que ser ágiles. Cuando haya necesidad de hacer levantamientos de manzanas irregulares, por supuesto deben hacerse con equipos de topografía y pues con anterioridad y debe ser un insumo para nuestro proceso de reconocimiento. Bueno, todo el rollo. Pero digamos que no tenemos la alternativa, entonces nosotros también debemos saber cómo se levanta una manzana, pues obviamente cómo se identifica, cómo se debe medir y pues cómo se debe dibujar esa manzana para desde luego ser digitalizada posteriormente. Entonces lo que quiero mostrar acá es desde luego que si yo tengo una estación, un equipo de topografía ubicado por este costado, desde ahí yo puedo tomar distancias a esta esquina, a esta esquina y a esta esquina. Entonces de ahí ya defino los puntos fijos que son estos tres y desde luego cuando los uno ya me dan completamente la manzana identificada por este costado. Si pongo yo el equipo por el otro lado, por acá, entonces ya me identifica este punto. Entonces obviamente esto tiene que estar amarrado a estos para que desde luego no me dé un punto por fuera, desde luego el perímetro. Y la manzana me quede distorsionada. Entonces todo ese levantamiento lo hacen pues los técnicos, los topógrafos que saben del tema. Y ubican este punto, y ya identificando este punto ya tengo completamente errada mi manzana. Ya la cerré completamente, así facilito. Pero si lo tengo que hacer yo con un decámetro, pues también debo saberlo hacer. Incluso, a pesar de que se muestra a los que no saben, este levantamiento de esta manzana que se hace como se ve ahí, siempre horizontal, no siempre es así, porque las cartas catastrales siempre tienen una orientación de acuerdo al norte geográfico, y siempre el norte va a estar hacia arriba, vertical hacia arriba. Entonces, si yo tengo el norte vertical hacia arriba y mi manzana está completamente inclinada, pues así tengo que dibujarlo. No necesariamente todas las manzanas son así como están. Entonces, esta es una manzana levantada y desde luego con los predios identificados. Entonces,
¿Cómo se numeran los predios en catastro? Entonces aquí está la forma en que se numeran. Siempre empiezo por el costado noroccidental, noroccidental, norte y occidente. Y desde ahí empiezo a numerarlos en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo estoy haciendo formación catastral, mis predios siempre van a estar numerados. Yo tengo que numerarlos como reconocedor de esta manera. El número 1 a la derecha, el que sigue, siempre las manecillas del reloj. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, hasta que cierre la manzana. De esta misma manera, yo hago la definición de números prediales cuando estoy haciendo formación en las veredas, en las zonas rurales. Entonces, yo tengo una zona rural, he identificado todos mis predios dentro de la zona rural de la vereda correspondiente y ahora voy a numerar, entonces empiezo haciéndolo así. Y obviamente van a haber predios, no necesariamente por el, mejor dicho, no necesariamente todos los predios van a aceptar por el límite de la vereda. Dentro de la vereda van a haber muchísimos predios. La idea es siempre hacer la numeración tratando de conservar este sentido. ¿Sí? Siempre. Entonces puedo hacerlo yo, por ejemplo, así, 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 hasta que termine, como un caracol, en la vereda. Sí, como estoy mostrando. Profe, Señor. Sí, señor. una pregunta sobre este tema. Sí, señor. Cuando uno se ubica en la plaza principal del municipio de Soacha y uno ubica su brújula, le aplica el norte hacia la izquierda de uno si uno está mirando hacia la fachada de la alcaldía. O sea, en cualquier brújula que uno ubica el norte hacia el lado derecho de la alcaldía estando adentro. Y uno ubica las nomenclaturas después de la autopista hacia la montaña. Eso quiere decir que eso sería sur. Pero cuando uno llega a ver la nomenclatura es este, o sea, oriente. Nada que ver, o sea, el opuesto del norte pues es el sur. Entonces, la pregunta ¿es posible que este ejercicio que usted nos está explicando en este momento en Soacha se haya hecho mal para la nomenclatura? Profe, ¿me escuchó la pregunta? Qué pena, estaba hablando con, estaba hablando con el micrófono apagado. Disculpe. Estaba Profe, contento. sí, no le escuché la respuesta. No, no, ya. Le resumo, profe, le resumo. Cuando uno se ubica en los barrios que están arriba de la autopista, aparecen las placas con este, o sea, oriente. Entonces, ¿por qué si en la brújula aparece sur? Pudo haber sido un error a la hora de realizar la nomenclatura. Sí, claro. Entonces estaba hablando con el micrófono apagado cuando le estaba contestando. Sí, claro. Entonces, el tema es que, claro, puede haber sido un error y le estaba contando que quienes generan la nomenclatura oficial es la Oficina de Planeación de los Municipios. La competencia la tienen ellos, ¿sí? Entonces, les decía yo que en el manual de reconocimiento predial también hay una directriz de cómo se generan las nomenclaturas. Incluso también vamos a ver si alcanzamos a ver el tema, para que lo mencionemos y tengan una idea de cómo se debe hacer. Cómo se debe hacer. Pero como los municipios son los que la hacen, entonces si ellos la hacen mal, pues nosotros asumimos lo que ellos hacen, porque la oficialidad de la nomenclatura está en el municipio. Incluso en los títulos de propiedad, las nomenclaturas que ponen ahí, pues son las que generan los mismos municipios. Y cuando hay solicitud por parte del usuario que nosotros modificamos una nomenclatura que está dentro de la inscripción catastral mal inscrita, pues lo que nosotros hacemos es, sí, claro, nosotros lo hacemos con gusto, pero no la que tengan otro, no que vayamos a terreno y identifiquemos, porque incluso a veces nosotros vamos a terreno y identificamos la nomenclatura para el gas, la nomenclatura para el acueducto, la nomenclatura para la luz, la nomenclatura para planeación, ¿sí? Entonces, no sabe uno cuál es la real. Y la oficial realmente es la que tiene la oficina de planeación.
y nosotros solicitamos un certificado de nomenclatura, y con ese certificado de nomenclatura nosotros hacemos la modificación pertinente. Entonces, la oficialidad de la nomenclatura siempre la tiene es la Oficina de Planeación de los municipios. Entonces, también cuando le estaba contestando que estaba apagado el micrófono, decía que incluso los mismos municipios a veces hacen, pues, como ellos consideren que la quieran hacer, no siempre con la misma lineamiento, la misma dirección hacia el norte, sino a veces la hacen al contrario. ¿Por qué? Pues, como es potestad de ellos, ahí sí nosotros no tenemos ninguna injerencia en el tema, ¿sí? Pero entonces, claro, puede darse por eso, que ellos la hicieran así, ¿sí? Bueno. Profe, el Sí. reconocedor catastral está en la obligación de reportar esas actividades o de que están erróneas. Cuando se empiezan a advertir esas inconsistencias, pues obviamente se menciona a la comisión y pues debió haber sido incluso socializado antes de iniciar los procesos con el municipio para determinar qué decisión se toma. Entonces, incluso a veces los municipios en nuestros procesos catastrales nos decían, bueno, no, es que pues nosotros no hemos hecho la nomenclatura, pero entonces les pedimos a ustedes por favor que la generen de acuerdo a sus procedimientos. Entonces, por solicitud, desde luego, del municipio, lo hacía Catastro, lo hacía el IGAC. En su defecto, pues ellos son los que tienen que adelantar el proceso. Incluso también a veces se hacían convenios con el instituto, pues, por contrato, para que el instituto hiciera todo el proceso y generara toda la nomenclatura del municipio para que ellos la asumieran y la oficializaran por su oficina de planeación, ¿sí? Pero entonces ellos son los que tienen toda la responsabilidad. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ya. Dentro de el levantamiento que se hace de cualquier manzana, vemos aquí que dice paramento, ¿sí? Entonces, para los que no saben, el paramento de una manzana, desde luego, está por los muros, ¿sí?, que tienen las construcciones de cada uno de estos predios. Sin embargo, esto no puede ser generalizado. Sin embargo, hay algunos predios en algunos municipios en donde, de acuerdo a la norma generada por las oficinas de planeación, los obligan a que lleven un antejardín. Entonces, no necesariamente van a ser las construcciones, sino va a ser el límite que tiene donde empieza ese antejardín. E incluso, dentro de todas las casuísticas del catastro que vivimos a diario, tenemos un problema también grande a veces en que cuando nosotros hacemos nuestros procesos de formación, nosotros asumimos que el paramento, desde luego, son los muros de las fachadas y desde luego de ahí hacia adentro pues dibujamos nuestros terrenos. Pero cuando miramos los títulos de propiedad, vemos que el predio tiene 1 metro más hacia adelante. O sea, incluye el andén. ¿Y esto por qué? Porque cuando se hace un plan de urbanismo, en cualquier municipio siempre, cuando ya van a expedir las autorizaciones de licencias de construcción para realizar esas edificaciones dentro de los predios, les exigen y obligan que tienen que dar 1 metro del lote sin construir, pues para el andén, ¿sí? Y desde luego las vías sí son del municipio, pues para el andén siempre obligan a los propietarios que dejen 1 metro. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, este predio como el número 5 que les estoy mostrando acá, en donde al propietario le dejan o lo obligan a que deje 1 metro, pues tiene que dar 1 metro por este costado y 1 metro por este costado, ¿sí? O sea, 1 metro por el costado norte, que estoy mostrando ya aquí con el puntero, y 1 metro por el costado oriente, que estoy mostrando aquí con el puntero. Entonces, si por ejemplo este predio tiene 20 metros acá, y aquí tiene 10, entonces imagínense, 20 más 10 son 30 metros cuadrados menos de terreno para construir ese propietario. Y desafortunadamente, nunca se hace el proceso como debe ser, porque si a mí me quitan esos metros y es para adelante, que eso es obviamente acceso de uso público, pues cedo yo esa área al municipio para que me descuenten esa área y yo pague el área realmente, perdón, pague el área real de mi predio de lo que tengo construido, y no tenga que pagar por el área de andén. Entonces a veces muchas reclamaciones las hacen diciendo, no, pero ¿cómo así? ¿Ustedes por qué me cobran el área de terreno como 20 por 30
O sea, ¿cuánto es 3 por 2? 600 metros cuadrados. Si mi lote tiene 30 metros cuadrados, porque me tocó ceder 20 metros por acá y 10 metros por acá. Entonces, corríjanme eso, porque ustedes obviamente tienen un error ahí. Entonces, nosotros como catastro no deberíamos corregir, porque el título de propiedad no dice nada diferente. El título de propiedad dice 20 por 30, ¿sí? A pesar de que nosotros físicamente estemos viendo 19, porque ya quitamos un metro por acá, y 29 por este lado, ¿sí? Porque le quitamos otro metro acá. Entonces estamos viendo 29 de este costado y 19 por este costado. Entonces, pues obviamente el área de terreno no van a ser 600 metros cuadrados el área que tiene el real el predio, sino van a ser 570, ¿sí? Menos los 30 que nos tocó ceder de andén. Pero nosotros en catastro tenemos 600 metros cuadrados porque el título dice 20 por 30. Cuando se hizo la formación y estaba el urbanismo, pues obviamente estaban los lotes sin construir, pero hoy en día ya lo construyeron, les obligaron a hacer ese metro de andén y por supuesto el predio ya tiene, entre comillas, menos área. Y el propietario está pagando por esos 30 metros cuadrados de andén, ¿sí? Entonces, si el propietario quiere que esos 30 metros cuadrados sean corregidos por el IGAC, pues ¿qué debe hacer? Una escritura pública, obviamente que no va a hacer porque cuesta mucha plata, cediéndole al municipio esos 30 metros cuadrados de andén, y ya. Pues hacen la cesión, los cuentan de registro, ya va a aparecer en el registro pues con 570 metros cuadrados, se lleva a catastro y ya de la corrección pertinente, ¿sí? Pero en su defecto siguen apareciendo esos 30 metros cuadrados de más. Entonces, con el tema del paramento, pues a pesar de que aparentemente es sencillo, pues hay que tener en cuenta varias cosas como las que les comento. Entonces, por lo regular, los paramentos siempre vienen dados por las líneas de las fachadas de las construcciones dentro de las manzanas, ¿sí? Para que lo sepan. Esta línea que yo estoy dibujando acá son los paramentos de los predios. Y desde luego el andén, lo que está del paramento hacia la calle. Entonces esto ya viene el andén definido. Y posterior al andén están las vías, que son las calles. Por lo regular, las cartas catastrales con los paramentos, que son, como les digo, las fachadas de las construcciones de ahí hacia adentro los predios. Entonces, eso es una manzana regular. Esto es un levantamiento de una manzana irregular. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay ángulos, diferentes ángulos. Pues desde luego la manzana tiene muchos metidos y salidos, que igual tiene que ser levantada tal cual la encontramos en terreno, porque así tal cual la tenemos que dibujar, así tal cual debemos identificarla en la cartografía que nos den, con las medidas correspondientes cuando vayamos a digitalizar. Porque cuando nosotros digitalizamos, los predios urbanos tienen que digitalizarse por cotas. Y como estamos utilizando una herramienta que es, desde luego, con mucha precisión, incluso con centímetros, entonces las cotas que nosotros vamos a poner aquí tienen que ser con centímetros, ¿sí? Para que cuando vayamos a construir la manzana, si la empezamos acá con las medidas, con los ángulos, con todo, la manzana me llegue de nuevo acá con la última medida y este último ángulo que es recto. No me vaya a dar que cuando esté aquí, el otro punto me dé por acá. Entonces ahí hay algo mal. O que esté aquí, o que estoy aquí, bueno, y el otro punto me dio por aquí, por fuera. Entonces la manzana no cerró, ¿sí? Entonces ahí hay algún error de medida, hay algún error de ángulo, hay algún error que de pronto no tuve en cuenta en la apreciación cuando yo hice el levantamiento de esa manzana. Y por supuesto, como reconocedor predial, si estoy adelantando el proceso, ¿qué me toca hacer? Pues no adivinar. Me toca volver al terreno, volver a verificar las medidas, volver a identificar los ángulos que hoy en día sí las ortofotos nos ayudan mucho para estos ángulos que a veces no podemos tomar. Y por supuesto, cotear todas las medidas para que cuando yo digitalice la manzana me cierre completamente, desde luego en el ArcGIS. Porque en el ArcGIS, cuando yo digitalizo, empiezo por cualquier lado. Entonces aquí, obviamente le doy la orientación, aquí el ángulo que le doy la orientación y así voy construyendo la comunidad. ¿Sí? Hasta que cierre la manzana y pues tiene que darme pues, casi que exactamente ahí. Porque si por ejemplo me da por acá y yo, no listo, entonces yo lo avanzo hasta allá, pues ya me va a dar una medida que no es real.
o para este predio me va a quedar con una medida que no es, por supuesto, y un área que no es. Entonces yo no puedo hacer chambonadas, ¿sí? De que este punto, de aquí para allá, cuando construí me dio la forma, así se parece. Pero cuando tomé la medida aquí, que medía el terreno, me dio aquí. Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, no, pero como empecé acá, entonces tú me estimo. Entonces, ¿a quién le va a sumar lo que le da diferencia? ¿A este predio o a este predio? ¿Sí? Entonces ahí empiezan las decisiones que yo debo saber tomar y que no debo chambonear, sino debo estar seguro de lo que estoy haciendo. Y si me dio una inconsistencia en las medidas, que no me cerró la manzana cuando la digitalizó, vaya a terreno, vuelva a mi hijo, a ver dónde fue que se le pasó algún dato o de pronto copió alguna medida mal. Puede pasar, suele pasar, pasa muchas veces, a veces tienen que volver hasta una o dos veces a la misma manzana porque hay cosas que no les coincide, que no les cierra, entonces esos procesos repetitivos se pueden dar. Entonces no crean que porque ya sabemos, con una sola medida ya nos quedó todo bien, no señor. A veces encontramos situaciones en donde vamos una y dos veces y no encontramos, incluso nos toca pedir ayuda al coordinador para que nos ayude a verificar qué es lo que pasa porque no nos está agarrando la manzana. Entonces son situaciones que se presentan y que desde luego debemos saber cómo sortearlas y pues como les digo, la experiencia es la que nos va dando eh, todas las alternativas y decisiones que podamos tomar para hacer bien nuestro trabajo. Entonces en este caso, como se dan cuenta, el paramento es muy irregular. Si son las líneas de frentes de casas, como se dan cuenta, es muy irregular el paramento. Es este. Y si el andén está, como dice aquí, pues así tenemos que dibujar el andén. Porque desde luego las vías van a estar por estos costados ya después del andén. ¿Sí? Y la forma de numerar los periodos es igual, desde el costado noroccidental en sentido de las manecillas del reloj. Siempre nosotros catastralmente numeramos todos los predios, todas las manzanas dentro de un plano de conjunto también urbano, entonces si vamos a hacer numeración de manzanas desde la formación, entonces también empezamos a numerarlas desde el costado noroccidental en sentido de las manecillas del reloj, para hacer el plano de conjunto, por ejemplo, del urbano, estamos haciendo formación catastral. Entonces la numeración siempre va a ser siempre costado noroccidental en sentido de las manecillas del reloj. Listo, entonces, preguntas. Bueno, muchachos, vamos muy lento. No es que mire que todas son cosas tan importantes. El tema es, desde luego, para puntualizar muchas cosas y el tiempo no da. Entonces, dése cuenta que tenemos el día de hoy, pues, tengo entendido que el horario es de 8 a 1, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Y tengo entendido que el viernes es de 7 a 10. Sí, señor. Exacto, entonces imagínense que ese es un módulo y de este módulo creo que estamos en la primera presentación y tenía como 4 para mostrar. Entonces, imagínense ustedes lo que falta por ver. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, voy a tratar de pronto de no puntualizar tantas cosas. De todas maneras, si tienen dudas, por favor, pregunten. No se queden con las dudas, ¿listo? Porque yo sé que de esto hay mucho detalle. Incluso yo tenía pensado y quería, pero el tiempo no lo da, sinceramente no lo da, de hacer talleres. Pero es que hacer talleres, eso nos quita mucho tiempo. Desde luego yo sé, lo entiendo y lo sé de sobra porque lo considero así. Y cuando los cursos se hacen presenciales es la forma eh, mejor de que se afiancen los conocimientos y desde luego se aclaren todas las dudas. Pero no hay alternativa, no hay posibilidad, el tiempo no nos da. Entonces la idea es que quede claro todo lo que expliqué. ¿Bueno? Listo, entonces mira, aquí hay un levantamiento de una manzana realizada. Este es un levantamiento hecho a mano por un funcionario que se llama Gloria Marmolejo, Marcela Rojas Vidal. Manzana 01, sector 1, manzana 1, El Placer, escala 1 a 500 y la fecha, el 27 del 2006. Entonces, a pesar de que esta manzana, como se dan cuenta, escasamente tiene dos predios, porque mire, este es un predio y este es otro predio. ¿Sí? Entonces, está delimitada. Aquí, este es su paramento, como se pueden dar cuenta, muy irregular, con todas las medidas correspondientes. Este es un predio 2 y el predio 1 es este.
que ese pues ahí tiene algunas construcciones. Esto está asociado a la ficha predial que vamos a mirar. Es este mismo predio. Y como se dan cuenta, también el norte hacia dónde está. Pero a pesar de que la estamos mostrando horizontal, el norte mire cómo va, viene de aquí para allá. Entonces este predio, desde luego cuando lo dibujemos en la ficha, que pues más adelante lo vamos a ver, va a estar completamente torcido, entonces lo vamos a ver más adelante. El predio tiene que dibujarse de acuerdo al norte, siempre en sentido vertical. Aquí lo pusieron así para que se viera desde luego toda la manzana, pero desde luego su orientación, lo estamos mostrando aquí, el norte siempre está hacia allá. Entonces está completamente torcida esa manzana. Y obviamente delimitada por las vías, carrera octava, carrera novena, calle 74N y por este calle 72. ¿Sí? Entonces este es un levantamiento de una manzana de 2 predios. Y este es un ejemplo de un levantamiento de una manzana, pues con ya muchos más predios, con predios muy irregulares, con paramento muy irregular, como se dan cuenta ustedes aquí. Los predios incluso hacia su interior, desde luego muy diferentes, muy irregulares. O sea, todo, no crean que todo lo vamos a encontrar cuadradito. Esto es normal encontrarlo en estos procesos. Entonces, a veces cuando estamos haciendo formación, incluso nos ayudamos con las ortofotos y desde luego con las visitas a campo donde tomamos estas medidas de estas culetas, que son las partes posteriores de los predios. Entonces, desde luego, todas estas medidas debemos tomarlas en terreno. Y por supuesto, debe coincidir todo como estamos acá. Si yo voy a hacer un control de calidad de campo, yo y miro, esto tengo que encontrarlo tal cual en terreno. O sea, esta medida que hay de aquí a aquí, tiene que darme el costado posterior del predio número 30. ¿Sí? Y no debe estar esta línea, por ejemplo, no debe estar, digamos, que empieza acá y que termine por acá, porque obviamente le estoy quitando ahora todos estos predios. Entonces, todo debe estar tal cual encuentro yo en terreno, como por ejemplo esta modelita de este predio. También yo puedo ir allá dentro del predio, en la parte de atrás, y medir y obviamente coincidir con estas medidas que hay aquí. Lo que está con líneas que los que no conocen se llama achurado. Cuando hay una construcción, dentro de un terreno nuestros dibujos siempre las achuramos para diferenciarlas de los lotes. Entonces, todos estos rectangulitos que están aquí, que ustedes ven aquí sin cotas, que las cotas son las medidas, son construcciones. Entonces, por eso están achuradas. Obviamente a 45 grados, estamos acá, siempre se achuran en ese sentido. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí lotes identificados, el número del lote y las construcciones, pero sin cotas, sin medidas. Y pues identificadas desde luego por las calles y las carreras correspondientes. Aquí el norte está hacia arriba, lo que quiere decir que el sentido de la manzana está correctamente dibujado y los predios deben ser dibujados tal cual cada uno en su ficha predial como está aquí. Entonces este predio, por ejemplo el 24, tiene que ser dibujado tal cual en la ficha predial por las medidas correspondientes. ¿Sí? Entonces, esta ya es una manzana con construcciones. Cuando nosotros hablamos de planos de conjuntos, ¿sí? Estamos refiriéndonos a lo que estamos viendo acá. Entonces, aquí vemos una manzana, aquí vemos un plano de conjunto que contiene manzanas. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un plano de conjunto urbano, quiere decir que este plano nos está delimitando el perímetro urbano, ¿sí? Que es esta línea roja que estamos viendo, y nos está delimitando los sectores que tiene ese perímetro urbano. Entonces, como se dan cuenta que hay sector 1, sector 2, sí ve que todos se enumeran en sentido de las manzillas del reloj. Entonces, la orientación que tiene siempre es vertical, aquí se alcanza a ver el norte hacia arriba. Siempre enumeramos en sentido costado noroccidental, en sentido de las manzillas del reloj. Entonces, mire, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Disculpe, profe, una pregunta. Señor. Es que en la anterior diapositiva la numeración, según vi, no sé si está bien equivocado, empezó desde el sector suroccidental. Sí. Entonces, en ese caso, ¿habría error? Pues lo que dice el manual de reconocimiento, incluso creo que no lo dice, sino también lo menciona con ejemplos, es eso. Desde luego, sí, aquí está como se da cuenta, dice su merced, muy detallista, está numerado desde el suroccidental. Pero entonces, dése cuenta que mantiene, sí, el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Lo normal es que siempre se haga en el costado noroccidental. Pues aquí lo hicieron así, pues si en su momento hicieron control de calidad y lo pasaron, pues ya quedó así desafortunadamente. Pero la idea es que, por ejemplo, cuando se vaya a hacer formación, todos los reconocedores hagan lo mismo, ¿no? Lo que a mí me parece, lo que yo hice por allá en otra territorial, lo que yo contraté ahí con un operador, lo que yo hice allá con el municipio, no. Entonces, precisamente,
Ese tipo de cosas debe normatizarse, hacer una reunión de unificación de criterios, dar direccionamientos claros para que todos los reconocedores hagan lo mismo y desde luego se aclaren todas las dudas que ellos tengan en cuanto al proceso. Entonces, para que esto no pase, se hace eso. ¿Sí? Desde luego, sí, claro, como lo dice. Y lo que sí está conservando es el sentido de la manecilla del reloj. ¿Sí? Gracias. Incluso, bueno, incluso, mira, aquí también quiero comentarles algo. Por ejemplo, a ver, aquí vi algo. Por ejemplo, aquí, como se dan cuenta ustedes, mire, viene el predio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luego 28 y luego 9. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Está mal numerado. Entonces, sí y no. O sea, primero que todo, la numeración, bueno, empezó desde el sentido suroccidental y pues está en sentido de la manecilla del reloj, está bien. El hecho de que exista este predio aquí, 28, esto se da es por un proceso de conservación catastral que se dio posterior a la formación catastral. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Que este predio 8 fue fraccionado. Entonces vendieron una parte del predio. Y pues obviamente cuando se hace el proceso en el sistema arroja el último número, entonces en este caso tenía 27 predios la manzana. A ver, ¿dónde está el 27? Bueno, tenía 27 predios la manzana y pues el último número libre era el 28. Entonces al número nuevo que se generó, pues obviamente le dieron el número 28. ¿Sí? Y por eso el 28 quedó ahí. Entonces ese 28 se entiende, yo ya estoy interpretando catastralmente que salió del predio 9. Por eso ese 28 está después del 9. Perdón, después del 8. Perdón. Entonces quiere decir que ese predio 28 fue generado a partir del predio 8. Claro que sí, no solamente en las juntas de acción comunal, en los distritos de riego, en cualquier asociación que haya una junta directiva, el fiscal puede someter a votación en una asamblea, convoca a la asamblea exclusiva para ese tema. ¿Aló? Sí, ¿aló? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta por qué aparece el predio 28 aquí, después del 8? Entonces, por eso aparece ese predio 28 después del 8. ¿Sí? Catastralmente estoy entendiendo que ese predio fue generado a partir del predio 8, lo que quiere decir que se fraccionó. Y desde luego el último número que generó el sistema, referido al número de predios que tenía esa manzana, entendiendo que el último era el 27, pues generó el 28, y por eso este predio quedó con el número 28. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, eso lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar muy seguido. ¿Listo? Sí, profe. Es que Listo. el compañero hablaba de ese tema del orden, pues uno lo que puede deducir es que hubo un ordenamiento inicial y luego hubo predios nuevos y hubo de repente algún desenglobe y tocó asignarle el número siguiente. Exacto. O sea, nosotros no podemos, que porque aquí se genera un predio, entonces volver a numerar otra vez todo, no, porque imagínense el despelote tan tremendo cambiándole a todos los propietarios del número catastral otra vez, sabiendo ellos que su número catastral es uno y que con ese siempre han pagado su impuesto predial, ¿qué tal? Decir, no, es que ahora es ese porque por nosotros lo cambiamos, ¿sí? Entonces, no, eso no puede darse. Entonces, catastralmente procedemos así para no afectar desde luego a nadie y que quede un orden en el tema y desde luego los números generados nuevos sean los últimos. ¿Sí? Entonces se presenta eso. Les mostraba el plano de conjunto urbano. Entonces, un plano de conjunto urbano es esto. Es un plano donde está todo el perímetro urbano y desde luego si está sectorizado, como se está mostrando acá, pues se enumeran los sectores igual a como se enumeran las manzanas. Entonces, también aquí dentro de este sector 1 de las manzanas, si hago formación, deben estar numeradas igual. Por ejemplo, aquí desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo puedo hacer por ejemplo una numeración acá y partir otra desde aquí, así para ir como haciendo por partes, ¿sí? Siempre en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, este es el plano de conjunto de un sector urbano, perdón, plano de conjunto urbano, perdón, en donde nos muestra pues todo el componente que contiene el perímetro urbano del municipio. Entonces aquí lo vemos sectorizado en 4 sectores y desde luego las manzanas correspondientes en cada sector. Entonces, como el ejemplo que nos muestra acá de la manzana 16, o sea, nosotros podemos tener manzana 16 en todos los sectores, claro, porque
aquí tenemos 16 en el sector 1, aquí tenemos 16 en el sector 2, aquí tenemos 16 en el sector 3 y aquí tenemos 16 en el sector 4. Entonces, un número que nosotros cambiemos en el número de prioridades ya es un número completamente diferente a otros. Entonces, a pesar de que esta es manzana 16, el sector es 1. Entonces, desde luego, cuando vayamos aquí a nuestro número predial, sí, aquí va a tener sector 1. Esa misma manzana 16, o sea, todos estos números van a ser igual, lo único que va a cambiar acá son los sectores, porque va a ser tipo de valú, pues obviamente 0,1, la manzana, la misma 16, el predio, perdón, la manzana correspondiente, bueno, ahí sí no sabemos si es la manzana igual o no, de pronto puede coincidir. El predio 16, con el mismo predio 00, y sector 01, 02, 03 con el mismo predio 16, y dependiendo de si la manzana es la misma o no. ¿Sí? Entonces, eso se puede dar y pues está bien identificado. Y como les digo, un número que uno cambia en el número predial, pues desde luego es un número completamente diferente al otro. Entonces, esto es completamente lo que se denomina un plano de conjunto urbano, donde nos identifica el perímetro, los sectores correspondientes, las vías que corresponden a cada uno de estos sectores, tanto calles como carreras, como diagonales, como transversales, las manzanas que contiene cada uno de esos sectores, y ya. ¿Sí? Entonces, esto es un plano de conjunto urbano. Un plano de conjunto rural es algo así, en donde ya nos delimita, como que este nos está delimitando el perímetro urbano, y desde luego por fuera de este perímetro urbano, pues está la zona rural del municipio. O dependiendo, si aquí como en este caso el límite es el río, pues obviamente es el río, pero ya el resto del municipio pues va a estar alrededor del perímetro urbano. Y este mapa es el plano del conjunto rural. Entonces el plano del conjunto rural, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el perímetro del municipio, porque ya este es el perímetro municipal con respecto a los municipios que son sus colindantes. Y, bueno, aquí sí no lo dejaron. El perímetro urbano debe estar definido. Si en alguna parte de alguna de estas veredas debe estar el perímetro urbano definido. Y por supuesto también los sectores, y los tiene la zona rural, identificados como se ven aquí, y cada una de las veredas que haga parte de este sector. Entonces, como se dan cuenta también, el sector 1 tiene vereda 1, vereda 2, y también existe vereda 1 y vereda 2, pero del sector 2, y también vereda 1 y vereda 2, pero del sector 3. ¿Sí? Entonces también, de acuerdo a los sectores, numeramos las veredas en el sentido de la manecilla del reloj, así como está en este ejemplo. Vereda 1, vereda 2, vereda 3. ¿Sí? Bueno, entonces siempre vamos a numerar en ese sentido, y desde luego cada sector es independiente uno del otro con respecto a la numeración, en este caso de las veredas, y el urbano con respecto a la numeración de las manzanas. ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. Señor. Bueno. Ficha predial. Entonces, como les decía, nuestros documentos que hasta ahora llevábamos utilizando en Catastro, en el IGAC, desde luego la ficha predial, es el documento que resume la información completa de un predio. Entonces, este documento siempre es diligenciado por ¿quién? El reconocedor predial. Entonces, es el que tiene la responsabilidad de la consignación de toda la información que puede haber en este documento. Porque este documento es el que se graba, en donde lo estamos haciendo con la plataforma, con el lenguaje de COBOL, en la parte alfanumérica, y donde se digitaliza la información de la base de datos de todos los predios que hacen parte del municipio. Pues ese es el resumen de toda la información que nosotros capturamos en campo. Tiene diferentes carátulas que las vamos a ver no en este módulo, sino en el módulo 5 y 6, que también va a estar a mi cargo. Entonces vamos a definir y a detallar, pues para los que no conocen el documento, qué debe contener, cómo debe ser diligenciado, para que lo tengan en cuenta, y desde luego cuando tengamos la oportunidad de hacer nuestros pruebas de conservación, pues lo conozcamos y nos digamos, y es que hicimos un recurso de reconocimiento, pero ni nos dieron idea de qué era eso y no sabemos ni para qué es eso ni cómo se usa. Entonces es desde luego, dice un acta que constituye el acta de identificación predial,
y el formato en el que se consigna la información alfanumérica y gráfica de la descripción de los aspectos físico y jurídico-económico de cada predio. Incluso aquí hay algo de información económica y nos vamos a dar cuenta, que se obtiene del reconocimiento real, ¿sí? Entonces nosotros somos los responsables de la información. Siempre está en original y se diligencia por el funcionario que realiza el trabajo de campo. Y desde luego reposa en el archivo de cada dirección territorial, oficina delegada correspondiente a unidades operativas que existían hasta diciembre del año pasado. Porque, como les comento, el instituto está siendo reestructurado, todas las unidades operativas que existían o delegadas antes llamadas, ya se recogieron para las direcciones territoriales y hoy en día ya están solamente las direcciones territoriales, que tienen a cargo pues todos los municipios correspondientes a su departamento, a su jurisdicción, como en el caso del departamento del Meta, que tiene varios departamentos como jurisdicción. Entonces, ¿qué tiene la primera carátula? Lo que le estoy mostrando acá, después lo vemos en detalle, toda la parte jurídica está consignada en esta carátula. Toda la información de propietarios, cómo adquirieron, qué destinación económica tiene, cuál es el folio de matrícula inmobiliaria, con qué documento adquirieron, cuánto les costó la transacción, las compraventas que yo voy haciendo del predio, aquí van consignadas, y desde luego todos los predios que yo llevo de conservación catastral. Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Esa es la primera carátula. Entonces, aquí hay una copia también en la presentación que vamos a hacer de la ficha PL, esta es la misma, de cómo se diligencia la ficha. Entonces, así se diligencia con la información que aparece ahí. La segunda carátula, pues, es la calificación de edificaciones, que en este tema sí nos vamos a extender un poco, porque esto es muy importante para tener claridad del tema, porque aquí está identificado en esta carátula cómo se califican las edificaciones convencionales de acuerdo a sus ítems referidos a la estructura, a los acabados principales, al baño y a la cocina, y un complemento de industria, dependiendo de la edificación que estemos calificando. Y por supuesto los generales referidos a pisos de habitaciones, baños locales y años de construcción. Y unas observaciones. Entonces, como les reitero, este documento lo vamos a ver en detalle. Aquí está el diligenciamiento de esa carátula, lo que debe contener. La tercera carátula se refiere pues, a la identificación de dibujo del predio. Entonces, en esta parte vamos a consignar el predio con sus medidas, si es urbano, desde luego, con las cotas correspondientes, con las construcciones correspondientes, del terreno y desde luego referenciado a sus colindantes y los límites de ese predio aquí identificados. A la escala determinada, para los que no manejan el tema, obviamente la escala es la representación gráfica con respecto a la realidad que hay en el terreno. Entonces, ese tema también lo vamos a ver en el módulo que vamos a ver, el módulo 5 y 6. El norte, como les digo, siempre va identificado una flecha hacia arriba con la punta hacia arriba, entonces todo predio debe ir ubicado aquí de acuerdo a ese norte, siempre. Entonces, si el predio está ubicado con el norte hacia arriba, bien, pero si está volteado, corrido, entonces así debe dibujarse como tal. En este costado, aquí definíamos los colindantes de ese predio, primero asociados a los propietarios que antes los poníamos aquí, colindando por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente. Y desde luego los números prediales asociados a esos propietarios. Pero con la expedición de la ley de la habeas data y obviamente el respeto por la información personal, por supuesto ya no podemos volver a hacerlo, y lo único que nosotros hacemos es referenciarlos con los números prediales que correspondan a los colindantes de ese predio. Entonces es lo que podemos marcar los números prediales. En la parte superior iba asociada una información con los predios rurales, que los vamos a ver después, el número de vuelo, el número de plancha, que eso después lo comentamos. Y en la parte inferior, pues la firma del funcionario quien hizo el diligenciamiento de la información, el año que lo hizo, y pues por supuesto la escala en la que está hecha este dibujo. Entonces, por ejemplo aquí, que ese es el primer predio que vimos en Manzana Toda Torcida, ¿recuerdan? Es el predio pequeñito que había. Entonces aquí está dibujado, pues con la orientación correspondiente, entendiendo que el norte está vertical hacia arriba. Y pues igual vamos a detallar cómo se diligencia, así debe ser, pues acá hay algunos errores que debemos identificar que no debemos cometer para cuando hagamos el diligenciamiento de ese documento. Esa es la tercera carátula. Y la cuarta carátula, pues asociada pues, al resumen de lo que es el terreno en cuanto a sus definición de zona física, económica, el valor del terreno, el área del terreno, el valor unitario, perdón, o sea, por metro cuadrado, el valor del terreno, o sea, completo, pero pues, casi nunca consignamos esa información porque eso es más de conservación catastral.
Las edificaciones correspondientes, entonces las unidades definidas dentro del terreno, los usos de esas unidades, los puntos de calificación y las áreas correspondientes. Y toda esta parte de este módulo que vemos aquí, que estoy señalando con el puntero, eso es asociado, que dice resumen de avalúo, a los procesos de conservación catastral que nosotros llevamos a cabo en nuestros predios. Entonces se contiene información que después la detallamos y de qué se trata. Y en la parte inferior, pues el nombre del funcionario, la firma, la fecha y listo. Entonces, todo este documento, que lo vemos tan sencillo, pero para poder tener claridad y poder consignar toda la información real, fehaciente, de lo que existe en terreno, por supuesto, nosotros tenemos toda la responsabilidad de hacerlo, porque va a ser la información que va a quedar consignada en nuestras bases catastrales. Entonces, aquí está evidenciada la última carátula para la información que debe contener. Aquí, como les digo, también hay unos errores que los vamos a identificar y vamos a definir para que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, los que no lo han hecho, pues de luego nos comentan. Dentro de esa ficha predial está lo que es el anexo de calificación. Entonces, el anexo es simplemente el resumen de las mismas carátulas, porque pues, obviamente esa ficha predial es un cartón completo con las 4 carátulas. Entonces, a veces la información es más extensa, hay más unidades de construcción. Cuando hacen proceso de actualización, pues la información que venía figurando ya no es, entonces toca cambiarle. Entonces nos toca incluir un anexo, que es una hoja que tiene el resumen de las 3 carátulas, como es la de calificaciones, que es la segunda carátula, la de, perdón, en estas 2 carátulas están resumidas las 3, ya les digo. Entonces, en esta primera, que es el resumen de calificaciones, que es la segunda carátula, con toda esta parte de acá, hasta acá, la que estoy mostrando con el puntero. Y esta parte pequeñita que dice avalúo, es el resumen de la 4ª carátula. Entonces, aquí está resumido en este anexo la segunda carátula de la ficha predial y la 4ª carátula en este pedacito. Obviamente puntualizado sobre lo que son áreas de terreno y construcción y sus calificaciones correspondientes. Y la segunda carátula de este anexo, que va metido dentro de la ficha, como información adicional, es el resumen de la 3ª carátula de la ficha, que es donde se dibuja con el norte correspondiente, con la escala correspondiente, con los colindantes correspondientes y, por supuesto, el funcionario que diligencia esa información. Entonces, esta es la primera presentación que pensaba hacerlo hoy en la mitad de la jornada. Pero que, como se dan cuenta ustedes, pues hay muchas cosas por hablar, desde luego súper importantes, súper necesarias para que tengan claridad en el tema. Entonces, muchachos, dejamos por ahora, ya es la 1:10, 1:13. Ya también pues, me da pena con ustedes por el horario que ustedes tienen determinado para sus módulos. ¿Preguntas? No, señor. Por acá no. Por acá no, y por allá. No, señor, por acá tampoco. Y por acullá. Tampoco. Bueno, eso está bien. Eso está bien, pero como les cuento, ¿no, muchachos? Pues, sobre todo los demás, los que no hablan, por favor, hablen, muchachos, es importante. Les dé pena, pregunten. Las dudas que tengan, por favor, háganlas. Pues, profe, la verdad estuvo muy clara su explicación. A veces las dudas aparecen es ya estando en terreno, cuando ya está uno reconociendo y está uno ahí es cuando aparecen las dudas. Pero la explicación estuvo muy completa, gracias. Perfecto. Qué bien, muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, es la idea. Entonces, muchachos, les voy a dar una tarea, pues tienen que hacerla juiciositos, porque desde luego, como les digo, las preguntas dependen de lo que ustedes estudien, si no, pues obviamente no van a dar preguntas para los que no manejan el tema. Voy a dejarles de una vez la otra presentación, esa tiene muchísima información porque esa va asociada al formulario de calificación del enfoque multipropósito que se está empezando a utilizar con los procesos de actualización catastral. Y desde luego los componentes adicionales a este documento de la ficha predial que les mostré hoy, ¿sí? Entonces, este documento de la ficha predial no lo vamos a ver en este módulo, lo vamos a retomar en los módulos 5 y 6, ¿sí? Con detalle. Entonces, lo que quiero hacer es que ustedes lean esta presentación, la miren, les voy a enviar el formulario también para que lo miren, que con ese era que quería yo hacer, pues, algunos ejercicios, pero pues es complicado el tema.
De todas maneras, esta información de este formulario va asociada a un diccionario de datos y al modelo Lancol, que de pronto ustedes comentaron en charlas anteriores, incluso en la precedente les voy a enviar también al principio, pues ahí muestra el modelo de datos. Entonces, todo ese modelo, todo de lo que hablan, todo el contenido de ese formulario, las definiciones están incluidas dentro de este diccionario de datos. Entonces, les voy a enviar esas 3 cositas y ustedes ahí tienen muchísima información para que ustedes la miren, la lean y desde luego la socialicemos en la siguiente sesión que va a ser el viernes. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, desde luego lo propongo y ustedes deciden, porque obviamente la decisión es de ustedes. La clase está para dar de 7 a 10 de la noche. Si quieren, por ahora yo no tengo problema y tengo disposición. Si quieren, podemos empezar a las 6, si quieren. Listo, Los profe. escucho. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Aprobado. perfecto, me parece. Aprobado. Eso me parece bien. Incluso de aquí en adelante yo creo que pues por los módulos que tengan conmigo se van a dar cuenta que se necesita más tiempo y como les decía yo me parecería genial y pues ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacer capacitaciones presenciales para poder hacer talleres, porque desde luego así se afianzan los conocimientos y se aprende mucho más, pero pues la oportunidad no está dada. Pero de todas maneras, entre más tiempo tengamos, también más información van a recibir ustedes, más dudas vamos a contestar y desde luego la idea es que a ustedes les queden más claros los temas. ¿Listo? Sí, profe, la idea es aprender y aquí estamos listos. Claro, sí, señor. Y también aquí estoy yo presto pues a compartir lo que medio conozco del tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues dejamos por ahora, por el día de hoy así. Ya ahorita apenas finalicemos la reunión. Por el chat compartido les voy a enviar los documentos que les comenté. Incluso les voy a enviar documentos adicionales. Ustedes sean juiciositos, lean porque es que hay muchísimo por leer. Entonces, yo no sé si el manual lo tengan ustedes. Yo creo que muchos pues ya manejamos el tema, pero los que no lo tienen, ¿sí lo tienen o no? La compañera compartió, la compañera Janet lo compartió por el grupo. Ah, perfecto, muy bien, qué bien. Eso está muy bien. Está muy bien que de pronto información adicional que ustedes puedan tener y puedan hacer de uso desde luego y conocimiento de quienes no manejan el tema, también lo hagamos. Entonces, pues puedan participar también para aportar. Todo es bienvenido. Como les digo, aquí no nos sabemos todo, aquí no somos los chachos, ni mucho menos. Y desde luego, la idea es que todos aprendamos. Bueno. Entonces, muchas gracias muchachos, muy amables por su atención y nos estaremos viendo el viernes 6 de la tarde. ¿Sí? Muchas gracias. Que suda cualquier Gracias. cosa, pero estoy preguntando. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos reunimos. Con todo Chao. gusto, que estén muy bien. Un feliz fin de semana para todos. Luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.